Sabes que yo te estuve stalkeando un poquito, ¿no? Tu trabajo Bien. y eso. Y me di cuenta que usas mucha luz natural o por lo menos motivación de luz natural. ¿Te parece que eso es un juicio acertado o solo vi ciertos trabajos? Creo que no está mal, o sea, como que creo que lo que me gusta del cine en general, o sea, en las películas que me gustan y lo que por lo tanto me gusta hacer en el cine tiende más hacia lo natural. De hecho, a mí me gusta mucho cuando no es natural pero parece natural, ¿no? O sea, de que tiene atrás 5 luces Sí, y rebotes 26 y luces. todo, pero en realidad parece que solo está entrando la luz por la ventana. ¿Y qué opinas de los sets que iluminan con una sola fuente en el sentido de que pasa mucho que es la ventana, ponen una 20K o lo que sea rebotada y así iluminan la escena? Yo creo que como base está bien, o sea, creo que alguna vez escuché decir algo a alguien que hay como dos tipos de iluminación, quien ilumina el espacio y quien ilumina para los personajes, para los cuadros más bien, ¿no? A mí me gusta, en realidad yo me identifico un poco más con iluminar los cuadros. Igual me parece que como que siempre va fluctuando y va variando, a veces trato de mantenerlo más simple y así, pero en general yo sí, quizá como que parto de una base y pon tú, sí, una lámpara por fuera de una ventana y esa es como la estructura general como del concepto de iluminación, pero después me gusta mucho y siempre hago ajustes a partir de los cuadros, incluso muchas veces chiteo la luz al 100%. Totalmente, justo eso, en uno de estos videos que hice me di cuenta, porque pasa un chingo, pero claro, en este video puntual donde está el plano general y la iluminación es así X, y después el plano cerrado, plano medio cerrado, la iluminación cambiaba un poco. Entonces, tú cuando haces plano general y vas a los medios, ¿qué tanto te pasa que que puedes cambiar la iluminación y te puedes salir con la tuya sin que se note tanto? En general lo hago y en general siento que me salgo con la mía Y, porque no, nadie se queja. y ¿no? entonces cuéntame qué es lo que haces específicamente cuando cambias de un general a un cerrado. Y una vez una directora, o sea, como que también uno va aprendiendo, ¿no? De los directores y de las experiencias así. Y una vez justo hice el abierto y era una situación que era muy contrastada, era casi una silueta. Y después hicimos el cerrado y me dice como, no, ponle algo, o sea, me da cosa no ver nada, ¿no? O sea, estar así con la cara así y no verle casi nada. Y O ahí sea, que como tuviese más luz en la cara. Pues sí, o sea, fue como una especie, como una exigencia a partir de su criterio que ella sentía que el personaje necesitaba más luz. Y bueno, entonces eso me hizo decir, como, al principio me fastidió un poco porque sentía que se veía espectacular. Pero después dije, no, pues sí, capaz sí le voy a poner un poquito más porque al fin y al cabo un close-up es para ver la expresividad del actor. Si no le estás viendo la expresividad es raro tener un close-up. O sea, como que para qué es el cuadro también hay que cuestionarse. Entonces le puse un poco más de luz y me di cuenta que pegaba perfecto. Entonces... Pues sí, son recursos como herramientas que fui adoptando a lo largo del camino y en general sí, o sea, yo cuando en el abierto siento que más bien es como lo que tú dices al principio, hay que sentir como que el espacio tiene coherencia y si te pones a iluminar mucho en un abierto siento que se nota un poco. Pero ya en los cerrados es mucho más fácil camuflajear las luces, les puedes poner más difusiones, más negativos, cosas. Igual es raro porque en películas de altísimo presupuesto, lo mejor que hay, si tú lo ves como un espectador, que es como yo intento ver películas, la veo y la disfruto lo que sea. Después la veo con ojos de fragmentar la escena y me doy cuenta de que casi siempre el cerrado tiene un chingo más de luz, un chingo más de detalles, un chingo más de cosas. Entonces es loco como en el subconsciente no te importa si lo estás viendo, pero si lo analizas es distinto. Entonces, no sé, es rarísimo. O sea, me pregunto qué tanto puedes iluminar más hasta que se note demasiado. Yo creo que siempre y cuando conserves como la coherencia, como el estilo general, o sea, si tú al espectador le dices, como en esta situación, la luz principalmente viene de arriba, los personajes no tienen casi luz de los lados, entonces esa es como la lógica inconsciente con que se va el espectador, ¿no? De continuidad. Entonces, yo en esta situación lo que haría solamente sería quizá como difuminar un poco esta luz y si siento que en el fondo le está pegando demasiado, quizá cortarla un poco, como enfocar y enfatizar y trabajar esta fuente que ya existe. Okay. Quizá la puedes cambiar un poquito de lado, o sea, como que puedes como chitearla un poco para que genere un poco más de volumen, pero si pones o sea, si esta la bajas un buen y empiezas a enfatizar esa ventana que casi no da, pues ahí sí hay un problema y brinca. Pero siempre y cuando uno conserve la lógica de la iluminación,
que se plantea desde el principio, yo he chiteado muchísimo la luz. O sea, a un nivel que a mí mismo me sorprende. Digo, no manches que esto sigue aguantando, que esto sigue ¿Y pegando. en ficción o comercial? En ficción, más que nada. Sí. En comercial me parece que es otra historia porque se trata de que se vea muy padre siempre, sí. ¿no? Entonces, digo, hay veces que sí, es más narrativo y así, pero en general siento que o sea, como que la complejidad que tiene la ficción, como del matching, de comprometerte con una iluminación y después hacer todos los planos que necesite la secuencia, que aguante esa luz durante 15 minutos sin que te la empieces a cuestionar, porque la escena dura, no sé, 5 o 10 minutos. O sea, son como, no digo que otro nivel, o sea, no digo que la ficción esté por arriba en ese sentido, pero es más complejo, me parece. O sea, es una simpleza, pero que conlleva como más complejidad. Sí. Porque al fin y al cabo se trata de actores, se les tiene que ver las caras. No puede ser solo que se vea poca madre el plano y que wow y así, que sea flashy. Porque capaz la secuencia no necesita eso, porque eso capaz hace que no se le vea tanto la cara. Capaz la secuencia necesita un tono pues, mucho más aterrizado, porque es una situación cotidiana de dos personajes hablando. Y si la luz entra perfecta por la ventana, capaz, en mi criterio, puede fastidiar incluso. Y entonces, ¿cómo buscas esos errores de mentira para lograr la naturalidad? O sea, puntualmente, ¿es mucha Sí. difusión o es más...? Pues sí, me acuerdo ahora de una profesora que quiero mucho, o sea que tuve la suerte de estar con ella. ¿Estudiaste ya No, yo estudié aquí en el CUEC, Ah, claro. en la UNAM, y estudié con, esta profesora es Mercedes Porter, quien me enseñó muchísimo, ha sido profesora de muchos fotógrafos que admiro también, y ella decía como que hay que hacerlo muy meticuloso y clavarse hasta el último detalle y después como que desmadrarlo un poco. ¿Cómo sería eso a nivel práctico? Y a nivel práctico sí, porque uno llega a un punto que tenés la técnica suficiente para hacer un plano perfecto, ¿no? O sea, que la luz le pegue perfecto por acá y tener como un kick súper suavecito que le levante un poco el pómulo y de este lado un contraste y de este lado un rebotito muy ligero y así. Y podés hacerlo mega cosmético y 5 capas de difusión y esta luz casi no se nota y así. Pero así funciona la vida. No es más esta luz la vida. O sea, como que... Entonces después es un balance y ahí empieza a jugar el criterio de cada fotógrafa y fotógrafo. ¿Qué tanto vas a intervenir la imagen para que en tu criterio se vea bello, se vea expresivo, se vea poderoso y de que el otro lado pues tenga coherencia, tenga un sentido con el trazo actoral, con los personajes, con el drama, con la situación, ¿no? Entonces ahí yo lo veo como un espectro, como una balanza, como en qué lugar me posiciono. Hay veces que digo, esta secuencia es esencialmente fotográfica, como que no tiene tanto contenido dramático, entonces sí, es como que desde la planeación y así es como, vamos a hacerla en hora azul, porque son pocos diálogos y es como más fotográfica. Entonces como que yo en mi cabeza empiezo a hacer como un mapa de qué secuencias son más fotográficas y qué secuencias son más narrativas, más que tienes que entender qué es lo que está pasando con los personajes, que ellos tienen que expresar para que tú sigas el hilo de la historia. Y esto lo estás analizando en un largo entero, ¿no? Lo que dices. Sí, por ejemplo, o un corto. O también yo vi el corto, justo lo vi, no sé dónde lo vi, en un festival o no sé dónde, el del Yalitza que cose, ¿no? Chica de fábrica. Chica de sí. fábrica. Y también lo que dije en un natural fue un poco por eso, porque me pareció que la luz de ese corto es muy natural. Pero me pregunto tú en el set como tal, por supuesto depende del proyecto, pero ¿cómo funciona tu lógica para siempre iluminar con una motivación coherente en el set? Y yo creo que hay que partir de la lógica. O sea, yo llego a los espacios y digo, pues en ese ejemplo, por ejemplo, es una fábrica, es una maquila, o sea, como que no hay ventanas, es un cubo, se trata, de hecho el corto inicialmente se llamaba Daylight y se trataba como de la falta de luz natural. Entonces, pues como que digo, no, bueno, pues desde entrada el concepto, pues yo no puedo meter como una luz hermosa que viene, porque además es una realidad muy sórdida la que se estaba retratando, muy cruda, como que siempre busqué mucha crudeza en ese corto, incluso en la elección de lentes y así. Entonces, pues sentía que una luz súper cosmética así, pues estaba completamente descartado. Sí, y pues la lógica de esa luz, pues era así, pues fuentes, o sea, luces de arriba que permitieran a las personas ver y así. Claro, después ahí en el espectro que te comentaba, de naturalidad al 100% y hermosura o algo Estética. más estético, más pictórico, por decirlo de alguna forma,
claro, después, por ejemplo, Arte puso unas lamparitas prácticas que por alguna razón el foco que ya venía medio más cálido y lo vi, dije, bueno, no era mi intención, pero ya que lo vi, pues dije, no, pues igual puedo tener ese punto un poco más cálido y esta luz un poco más fría y jugar un poco con esas dos. Y después, pues obviamente, por ejemplo, las cazuelas estas que pusimos en las estaciones de trabajo, ese espacio no existía en realidad, o sea, era una imprenta, era otra cosa. Yo, por ejemplo, pedí que no estuvieran tan altas, ¿no? Porque en la medida, como esta luz, en la medida que está más cerca de nosotros, la luz se focaliza más en los personajes y abre menos hacia el espacio. Sí. Entonces, pues genera como una luz muy realista, pero como enfocada en cada estación de trabajo. Y eso es interesante, porque yo he hablado con muchos fotógrafos y como que tienen ese desprecio a las sombras y yo, o sea, yo en verdad soy director, pero he hecho muchas fotos. Yo en verdad me gusta mucho la sombra, o sea, como que la gente odia mucho la sombra en la pared o lo que sea ya. Yo siento que eso tiene un uso y tiene una finalidad, por supuesto depende del proyecto. Pero tú tienes alguna opinión puntual haciendo comercial y ficción sobre las sombras. O sea, ¿sobre una sombra en la pared o sombras de elementos sobre la mesa? Todas las anteriores, sí. Pues es buena pregunta. La verdad que no sé si lo he pensado tanto. En general, si me preguntas, trato de quitar las sombras. Lo que pasa es que como que una de las problemáticas de fotografiar es que uno pone luces y generan muchas sombras. Sí, claro, entonces, es un problema que tienes 800 claro, entonces, sombras. si tienes 3 sombras, es feo y se ve iluminado. Para mí la consigna siempre es que no se vea iluminado. Sin duda. O sea, iluminar sin que se sienta que hubo alguien que empezó a planear cosas. Entonces las sombras te delatan así. Después, sombras, yo qué sé, a mí, por ejemplo, sombras de los árboles en los rostros y así. O sea, si pongo una luz, casi siempre trato de que tenga cookies. Eso es una sombra, ¿no? En realidad, siento que es como... Es un pincel más la sombra, ¿no? Es una herramienta más con la que puedes jugar. A mí me gustan, digo, me parece que todo acorde a los planos, a las situaciones y así. Me parece que sí, o sea, no sé si tengo como una postura, Con sombra. o sea, como muy, Sí, claro, las entiendo. odio, las amo, no, creo que depende un poco de la situación. Y otro recurso que usan mucho los fotógrafos es la lucecita en el ojo, entonces a veces ponen encima de la cámara una lucecita chiquita, una MC o lo que sea para tener ese reflejo de luz en el ojo. ¿Te parece que eso es esencial también para crear humanidad o algo? Pues es interesante, yo en general era algo como que no tenía mucho en cuenta y que no lo tengo, o sea, no lo pienso mucho a la hora de fotografiar. Porque a mí me ha pasado en set donde, sobre todo en escenas así como de noche, más contrastadas, que él no tiene ninguna luz y parece que fuese un malo, o sea, le da antagonismo, le da maldad, le da algo subjetivamente por eso. Entonces sí me ha pasado que pongo lucecitas y no sé, en verdad también es algo que descubrí hace poco y he estado jugando con eso, pero No, yo creo me doy cuenta de repente, como que no, le falta, se ve raro, porque le falta un reflejito en la... Yo creo que es un recurso muy interesante y lo que estaba ahora recordando y pensando es que, o sea, en principio es algo como que en los 80s y 90s era como muy usado, ¿no? ¿Ah, sí? O sea, sí, o sea, como que remite un poco más a una iluminación como más vieja, por decirlo de una forma. Pero hace poco estaba hablando con un colega, compatriota uruguayo, Agustín Claramunt, muy buen fotógrafo, y me estaba contando que estaba haciendo una película de estudio bastante fresa, actores famosos, de acción y así, y que o sea, el highlight, esa luz en los ojos, se la pedían mucho. O sea, como que era casi un requerimiento y que como que a ese nivel de películas de estudio es muy común el uso del highlight. Como ¿Y qué que género justo- era? Pues era, no sé Acción, bien, o sea, no la vi, acción. pero sí, o sea, es un blockbuster Blockbuster. de acción, Sí, sí, aventura, acción. en donde, o sea, con un actor pues, muy famoso, Top. que no puedo decir, pero, Claro. y como que justo hablaban un poco como del alma del actor y como esa cosa, cuando trabajas con actores de estudio, de Hollywood y así, pues como que la mirada es muy importante. Que me remite un poco a eso que te empecé contando sobre esta directora que me pidió más luz en la cara, porque era raro tener un close-up y no ver nada, o sea, ver negro, o sea, ver como una silueta que era muy lindo, porque la luz le pegaba solo de acá y se le recortaba, pero acá era negro y no se le veía la expresividad del actor. Me dijo, no, pues dame algo, dame lectura de este lado. Y ahí empecé a entender que, claro, que uno en realidad ilumina
caras. O sea, como que, más bien, no lo entendí ahí, pero como que conforme pasa el tiempo, cada vez pues, trato de trabajar más con y para los actores. O sea, creo que está buenísimo hacer cuadros impactantes, visualmente impactantes, pero los actores son lo más importante. Uno va al cine a ver actores, actuar. Sí, a ver la historia a través de actores. Si te empiezas a fijar en la foto, que está horrible la película, ¿no? Entonces, pues, ir en pro de que la película esté buena, pues es que las actuaciones se vean bien. Sí. Justo, después digo, bueno, esta escena no es tan, como que el valor dramático no es tan alto y así, entonces puedo como tratar de meter un poco más de cuchara a nivel fotográfico. Pero si no, en general, en las películas y ejercicios que he hecho últimamente, trato como de dar un paso atrás, como de que la fotografía no llame tanto la atención y que sea más en pro de los actores. Sí, es como eso que dice Roger Dickens, que si la fotografía está muy hermosa y te saca la película, no estás haciendo bien tu trabajo. Yo estoy de acuerdo. Totalmente. O sea, y me encanta, siempre veo cosas de Dickens y así, y siento que es un crack, y la verdad es que es eso, o sea, si todo el tiempo uno está viendo la foto y está diciendo, wow, qué maravilla de plano, y así, no. Y luego hay fotografías mucho más sutiles que igual son hermosas, o sea... ¿Cómo cuál? Dame un ejemplo. No sé, o sea, yo qué sé, Aftersun, por ejemplo. O sea, sí, no es Mírame. Es Mírame, o sea... Es muy en función todo lo que de la hace historia. Robbie Ryan, por ejemplo, o sea, con Yorgos Lanthimos, o sea, así, Historia de un matrimonio. Son películas que la fotografía es preciosa, en 35 milímetros, o sea, está exquisita, pero pues es discreta, pues, es como un poco como fina, ¿sabes? Y, bueno, yo habiendo trabajado siempre que estoy en un set con un fotógrafo, sobre todo si es nuevo y no me conoce, siempre, pues, yo trabajo muy rápido y tengo un problema que me gusta ser pragmático y dale, pero siempre el fotógrafo quiere que la imagen se vea lo mejor que él puede hacer, obvio, ese es su trabajo. Pero sí se ha creado un diálogo cuando pasa eso, como que, pero, o sea, esto funciona, esto sirve, bla, 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 pero no, déjame que estoy poniendo una bandera ya para que esta esquinita... Y yo no tengo nada en contra de eso porque siento que está haciendo su trabajo, igual que el sonidista me diga, no, espera que pase el camión de fierros para grabar. Pero, ¿cuál crees tú, o cuál es el balance, crees tú, que funciona entre esa perfección, incluso si sea una iluminación natural, contra el ritmo del set? Es muy buena pregunta y no dejo de preguntármelo. O sea, como que... Porque yo también he sido esa persona y soy esa persona que es como, no, déjame, nomás que entre esa bandera y que se corte porque el brillo se ve feo y así. Yo creo que hay que también salirse un poco de nosotros mismos. O sea, como que mi sensación general es que vivimos en una era en donde la imagen importa demasiado. O sea, como que de golpe se volvió un valor muy grande y los fotógrafos... La gente ubica fotógrafos, cinefotógrafos y así. Sí, algo que nunca ha pasado. Ajá, y es como, qué chido, pues soy fotógrafo, me viene bien, pues, pero al mismo tiempo siento que es un exceso. O sea, como que la gente hable tanto del look de una película, de una serie, y así, pues es como que el peso está puesto en un lado que no debería ser, que no es el esencial, ¿no? Entonces, en ese mismo tenor, considero que muchas veces los fotógrafos acaparan el set, acaparamos, ¿no? Y nos colgamos de que no, esto no, pero déjame un poquito más y así. Y se usa mucho tiempo para iluminar y no para filmar. Una vez una D que respeto y quiero mucho me dijo, creo que estamos preparando mucho y filmando poco. Y me quedó resonando, la verdad, eso, porque sí, porque hay veces que es como... O sea, más bien, no hay veces, o sea, quizá habría que... Digo, partiendo de la base que las películas en Latinoamérica se hacen siempre con tiempo insuficiente, ¿no? Bueno, yo diría que en todo el mundo, pero aquí es más presente porque cada vez más dinero y eso. Pero sí, yo creo que nunca hay tiempo suficiente. Sí, pero siento que hay películas y planes de trabajo así que es como, pues es un día entero para esta para minisecuencia, escenas, y si no queda bien la volvemos a hacer mañana y así. Por supuesto, ¿no? sí, entiendo lo que dices. Entonces, como no es el caso, pues hay que poner la balanza de qué tanto uno va a acaparar el tiempo del set, de los actores, de todo para iluminar y qué tanto no. Después, obviamente, en plan de trabajo, pues son cosas que
que también se pueden adecuar, ¿no? Y decir como, no, empecemos con esto porque a mí me implica muy poca luz, en lo que tú cambias son los actores, yo voy avanzando con esto, o sea, todo eso pues siempre funciona y es primordial, pero no sé, no sé cuál es no sé cuál es la respuesta, o sea... Dijiste todo y no dijiste nada a la vez. Sí, no sé, o sea, creo que es un balance, o sea, yo hay veces que estoy iluminando así y me están diciendo como, o sea, veo que el actor está a punto de llorar y ya, y no hago nada, ¿sabes? O sea, y veo que debería poner un contraste, debería poner una difusión y no la pongo. O sea, me ha pasado decir como, no, ya, dejen eso, o sea, no. Y viene el asistente de cámara y empieza a limpiar el matte box, así es como, déjalo, ya, quítaselo. O sea, y sí hay veces que es como, ya, porque está pasando algo chido, ¿no? Y hay veces que digo como, no, a ver, denme chance, porque pues también luego los ADs y los directores Sí, a veces quieren que todo pase muy rápido y es como, sí, pero dame chance, está sucediendo. O sea, en 5 minutos estamos listos. ¿Y cuál tú dirías que sería tu kit esencial para todo tipo de película que necesitas sí o sí? ¿De luces? Luces y fierros. No sé, ahora ando muy, pues es que va cambiando, ¿no? Ahorita, No, ¿cuál sería? ahora ando muy LED, ¿sabes? O sea, como que siento que el LED es una maravilla. Sí, el tamaño y la pila Es y todo. increíble, o sea, son unas cosas así de este tamaño que iluminan un chingo, todo lo de Aperture y así, o sea, cada vez uso más y cada vez me gusta más. Sí. Justo hice un corto la semana pasada y los primeros días teníamos un M18, ¿no? Buenísimo, qué bueno que conseguimos eso. O sea, era un corto pues, de bajo presupuesto, entonces pues había que ver qué equipo sí, qué equipo no. Y después otro día, por logísticas, vino un Storm, que es una nueva luz. Sí. O sea, Los incluso hace un par de semanas. increíble, está mucho mejor Sí, que está mucho que el HMI, así, o sea, pone un buen y tiene dimmer y cambia de color, o sea, RGB, sí. es una maravilla, ¿no? Entonces, en realidad siento que la tecnología cambia tanto que más que tener como un kit esencial, me parece que es como un ejercicio de estarse como ayornando y ver qué hay, y cambiar y probar y así. Sí. Pero tú sientes que hay alguna diferencia en los tonos de piel con las tecnologías distintas de iluminación? ¿O te vale pitos eso? No me vale. Me importa mucho. Yo siento que sí hay una diferencia. Y el tuxteno pues es como muy amable con las pieles y así, pero después tiene otros problemas. También es muy amable, pero pues luego... Calienta un montón. Ajá, o es medio verdoso, o le pones el CTV para corregirlo y pues queda como verde. Entonces como que la tonalidad, no le encuentras a la tonalidad exacta, entonces después sufres en corrección de color porque te quedan como colores extraños. Entonces el HMI pasa un poco igual, tienes que tener como plus green, minus green para que no tenga esas variaciones. Todo eso lo puedes corregir en corrección de color, sí. Pero me parece que tampoco hay como una receta que funcione al 100% en términos de luces. Y en términos de cámara y óptica, igual. Yo en general, o sea, uso ARRI, o sea, como que me gusta más, me hallo, o sea, creo que no es muy original lo que estoy diciendo, todo el mundo usa. Es un estándar. ¿Ya probaste la 35? Sí, es muy ¿Qué te linda. pareció? Sí, hice una película entera con ella, muy padre. Muy padre, y tiene esta cosa de cropear el sensor a 16, que también es muy interesante, y tiene un rango dinámico absurdo. Sí, entonces es loquísimo. sí, es muy padre. ¿Y si... No, dime. No, que igual yo, o sea, sí, padrísima esa cámara, pero luego las películas que hago son chicas a veces y no tienen ese presupuesto. Claro, no entonces... tienes para tener 3 asistentes de cámara. No, y la cámara en sí es muy cara. O sea, rentar una Alexa 35 es cara. Entonces, por ejemplo, este año hice una película con la Alexa Mini, hice un corto con Mini también. Es una cámara que tiene más de 10 años, pero está al 100. Claro, pero date cuenta cuántos nominados al Oscar de Mejor Cinematografía son Alexa Mini. O sea, un chingo. Total. Un chingo en los últimos 10 años. Y, a ver, entonces, ¿cómo funciona cómo es tu approach para la decisión de lentes para una película? Me hablaste de esta película que querías que fuese como natural o no sé qué. Ah, no, en del corto de Yalitza. ¿Cómo tú decides los lentes y si es así, haces prueba de lentes? ¿Cómo funcionan las pruebas? ¿Qué haces normalmente? Sí. La verdad es que justo en lentes y así he variado tanto. O sea, como que para mí algo importante de cómo veo el cine, bueno, o las artes, pues es como Rosalía, ¿no? Que ahora acaba de sacar looks que no tienen nada que ver con el Motomami, que no tienen nada que ver con el mal querer, ¿no?
Y yo siento que un poco hay que tratar de ser así. Es muy fácil, como artista de cualquier disciplina, como anquilosarse y quedarse en un estilo, ¿no? Entonces, ese es el estilo de Bruno. Ese es el estilo de tal, ¿no? Y me parece que el estilo de uno tiene que ir mutando y tiene que ir variando conforme a cómo va cambiando el tiempo, a cómo vamos cambiando nosotros, ¿no? O sea, nosotros vamos madurando y algo que te parecía muy padre antes, ahora quizás no te lo parece tanto. Sí. Yo antes era muy como de lentes vintage y así. Y ¿Cómo cuál? pues he usado, o sea, High Speed los he usado hasta el cansancio, me encantan. Standard Speed también. O sea, he hecho, no sé, mi primera película fue con Standard Speed. Mi segunda película también, con unos como es B-Speed, pero de 16. O sea, es una textura que me ha gustado mucho siempre. Pero no sé, o sea... Ahora que te está picando el ojo en lentes. Pues justo, por ejemplo, Chica de Fábrica lo hice con Master Prime y me pareció muy, muy interesante porque era como algo que no me... Como que quería ir en contra. Yo estaba muy en esa onda de lentes suaves y así, pero como una historia muy cruda, intenté irme como algo que se salía un poco de mi zona de confort y que son lentes como bastante crudos y nítidos y así. Y, por ejemplo, ahora la película que hice este año, seguí como con mi línea medio vintage. Hay unos que se llaman que se llaman Master Build. Sí, Master Build. Muy lindos. Hice una serie con ellos que me gustó mucho y después en esta película los volví a usar, Tiempo de Jacarandas, que es este año. Pero lo usé de forma distinta. También hay algo que yo pienso mucho, que es el sensor, o sea, qué tanto sensor, ¿no? Entonces me parece que da una sensación muy diferente el LF y el Super 35. ¿Cómo cambia para ti? Y no sé, es una sensación, ¿no? Es como un vibe que te da... ¿Cuál sería la diferencia uno versus el otro? Yo qué sé, o sea, a mí me da la sensación de que el LF es hermoso, o sea, como que, no sé, incluso Roma, que está filmada en 65 milímetros, o sea, como que el formato grande es precioso, pero también como que se usó mucho, entonces, pues es como... Pues el Super 35 tiene como algo como un poquito más aterrizado, quizá que se siente quizá un poco menos pretencioso. O sea, ¿tú crees? Sí, son mis trips igual, o sea... No, te entiendo, creo que te entiendo perfectamente porque tú crees que el formato grande, el LF o 65, lo que sea, le da un poquito de pretensión a la imagen o como mírame o como que mira la foto. Sí, que hay veces de acuerdo, sí. Que hay veces que puede funcionar, como que hay veces que dices, no, pues está bien, la imagen al fin y al cabo es un valor de producción y pues todos, desde producción, dirección, todos quieren que su película se vea chingona, se vea hermosa. Pero hay distintos tipos de hermoso, ¿no? O sea, te puedes poner como una camisa como super flashy o te puedes poner una playera muy tranqui y que esté chida también. Totalmente, ¿no? sí. Entonces, y así me parece que así como con la luz lo pienso, con la óptica hay que pensarlo, con el formato hay que pensarlo, o sea, son como mini decisiones que van afectando la imagen y van afectando el tono y la película últimamente. Sí, justamente eso. Yo siempre he dicho que la película es una casa y cada cosita es un ladrillito. Entonces el vestuario es un ladrillito, el lente es un ladrillito, la cama es un ladrillito. Y por eso me caga cuando la gente quiere una Alexa Mini para su corto, que es un ladrillito, o quizás un ladrillo grueso, pero es un ladrillo, y después no tiene nada de vestuario, no tiene esto, no tiene arte, no tiene... La peor idea. La peor idea. Yo creo que es mejor filmar con el celular y tener el mejor vestuario, arte y así, Sin duda. que filmar con una gran cámara y no tener nada. ¿Cuál es tu approach cuando quieres definir el look de una película? Bueno, primero creo que hay que leer muchas veces el guión, ¿no? Y hablar con el director mucho, horas, y ver. O sea, también qué referencias tiene, o sea, qué puedes aportar. No sé, yo en general me llevo bastante bien con los directores y trato de siempre darle su lugar y creo que es importante, ¿no? Y después, pues empieza para mí la soft pre es muy importante,
porque la pre ya es resolver y ir de scouting y estar a 1000, pero la soft pre siempre hay que tratar de tenerla, aunque no te paguen y aunque sea como ir a cafés con el director y así, porque ahí es realmente donde se gesta la película y donde tienes un muy buen punto de partida en términos de referencias, puedes ver pelis, puedes comentarlas, no sé, o sea, todo ese trabajo, esa elaboración conceptual, que creo que es muy importante, solo sucede en ese momento y después ya en la pre quizá un poco, pero pues ya estás con 1000 cosas y es más difícil. Entonces, esto que tú llamas soft pre son todas estas juntas con el director y esta parte social de interactuar y hablar de cosas, cine, películas, pinturas. Sí, es como la pre-pre, es como el previo a la preproducción. Sí, no había escuchado ese término soft pre, está bueno. Sí, hay veces que dura años, ¿no? O sea, uno puede estar, no sé, años hablando de una película cuando todavía no tiene financiamiento y estás como soñándola y como, oye, si hacemos esto y si la filmamos en 35, no, pero que el dinero, bla, 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 yo qué sé, 1000 cosas. Ver referencias y eso, o sea, con mis directores amigos pasa así, ¿no? Y la vas como peloteando. Pero después, cuando, no sé, más allá de qué tan amigo eres o no, pues hay un momento previo a eso que es cuando haces el shooting, ves referencias, así. El shooting no puede suceder durante la pre o ya el final, te colgaste un poco, o un poco, pero en mi experiencia la pre está tan cargada y pues cada vez hay menos, o sea, las pre usualmente se apretan por presupuesto, entonces sí, hay que tratar de descongestionar un poco la pre y tratar de hacer el trabajo de mesa antes, sí, ¿no? Eso es ideal. Y es un trabajo que para mí es súper importante, ver cosas, analizarlas, y el shooting es tediosísimo, pero pues hay que hacerlo. Pues sí. Sabes que yo cuando hago storyboards utilizo planos de películas que ya existen, ¿no? Porque no sé dibujar, porque no lo he intentado con inteligencia artificial, me han dicho que funciona. Pero se me hace muy pragmático porque siempre que, sobre todo cuando trabajo con un fotógrafo, tengo el plano de la película como referencia del plano, del encuadre. Uh-huh. Y puedo tener otra referencia de iluminación, que también ves de una película, y también puedo tener otra referencia de cualquier otra cosa, quizás la profundidad de campo o el tipo de lente, qué sé yo, algo así. Y cuando trabajo con un fotógrafo, generalmente yo le entrego, mira, estos son los planos, y le entrego una lista de planos. Entonces, claro, por supuesto, esto es un medio colaborativo y él le da otro feedback de vuelta, pero me da curiosidad cómo abordas tú eso de los planos y la conversación con el director. No, es que para mí el lenguaje es lo que me trajo a mí al cine. O sea, el lenguaje cinematográfico para mí es lo más importante. Después descubrí la iluminación y así, que padrísimo. Yo quería ser director al principio. Entonces, después en la escuela de cine me di cuenta que lo que yo me imaginaba que era dirigir, en realidad, quitando la parte de los actores, era más fotografiar y me gratificaba más. ¿La posición de la cámara llamabas tú a dirigir? No, bueno, como esta parte del lenguaje, de decir, a ver, esto es un plano en donde vemos ese pasillo, se acerca un personaje, en ese momento paneamos para descubrir que alguien más estaba sentado, la cámara hace esto y se vuelve un over the shoulder there, por decir algo, ¿no? Uh-huh. A mí cuando sucede esa gramática cinematográfica me encanta, bueno, ¿no? Sí. O sea, me prende mucho esa elaboración de planos. Yo en general siempre los hago con los directores. Es raro que yo no haga el shooting. Claro, pero ¿lo haces de cero o lo haces a partir de algo? Cero. De cero lo hacen juntos. De cero, nos sentamos a la secuencia 1 tal, a ver, ¿cómo podemos plantearlos? ¿Están sentados? No, mejor que esté parado porque está raro, porque es la situación de poder entre ellos, no sé qué. Y ahí empiezan a surgir todas esas cosas conceptuales de cómo los personajes viven la escena, uh-huh, y cómo representar eso. Sí. O sea, de alguna forma mi rol como fotógrafo no es llegar a iluminar y que se vea hermoso, es elaborar un lenguaje con el director, un lenguaje en particular para esa película. Totalmente. Y que sea factible de hacer, ¿no? Porque si dices, no, está increíble, la cámara sale por la ventana, y así, es como, güey, si es una peli... Sí, no va a pasar, un corto independiente. $700,000. ¿Sí? Justo una vez vi una clase de Lawrence Sher, que es el fotógrafo de Joker, es un gringo, y él hacía lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Él dice, como me llega el guión,
yo lo desgloso y hago planos. Ya llego a la primera reunión con el director con una lista de planos no todos, pero quizás muchos planos que están involucrados que le parece importante para transmitir la idea del guión, ¿no? Después de leer el guión. Pero tú dices que tú te juntas con el director y de cero juntos van trabajando los planos, Sí, es lo que te y gusta. son eternas sesiones, una tras otra. Sí. O sea, no sé, para la peli de este año, no sé, nos habremos juntado 20, 25 veces, no sé, sesiones de 5 o 6 horas, ¿no? Sí. Llega un punto que alucinas el shooting, ¿no? Es como, ya, por favor. Claro, pero ahí haces igual como que buscas planos de película, dibujas, como... No, y yo me meto en el guión. O sea, yo soy un metiche mal. O sea, yo siempre le digo a los directores, o sea, yo te voy a dar ideas, todo lo que te parezca que te funciona bien, y si no te funciona, no hay pedo, no me ofendo, dímelo, está todo bien. Y nada, o sea, me meto, o sea, guiones, si me quieren mostrar y opinar del casting, opino, a veces sugiero secuencias. Sí, justo eso lo estaba hablando el otro día, porque yo creo que los mejores profesionales con que yo he trabajado personalmente son gente que hacen su trabajo, sí, pero están permeados de otros departamentos y dan opiniones de todo. No es solo el güey que va e ilumina y dice cómo ilumina y no sé qué. Se trata yo siento que aportar. O sea, yo trabajo con un sonidista que es súper buen asistente de dirección y el güey dice, no, ¿por qué no haces este ya? No sé qué. Y yo, mierda, que, o sea, por un lado dices ese güey que no se meta en eso, pero por otro lado dices, esa idea está buena, entonces vamos a hacerlo. Y siento que esa es la colaboración que está padre en el cine. Yo creo que está chido porque, o sea, al fin y al cabo, o sea, personas buenas en términos de técnica, sí, hay millones. Entonces yo me pongo a pensar, claro, ¿cuál es mi valor agregado? O sea, ¿cuál es lo que yo puedo aportar? Y lo que yo puedo aportar, pues es que todas las pelis que he visto, no sé, o sea, todo lo que yo soy, pues, ¿no? Más allá, no me quiero tirar flores, o sea, que si he hecho esto o lo otro, pero todo lo que yo he hecho en mi vida, se condensan en lo que soy yo ahora, sí, ¿no? Pues los viajes, haber vivido en Uruguay, haber vivido acá, no sé, todo lo que he sufrido y así. Entonces, si yo no pongo esa parte, pues estoy poniendo muy poco de mí. Sí, eres un robot. Pues llegar a decir, no, pongan un rebote acá y así, pues no sé, no es la forma en la que a mí me gusta ver el cine. Yo siento que el cine, digo, igual en publicidad, que es más rápido y así, pues capaz es distinto, sí, se trata como algo más técnico, así, pero en las películas se trata 90% de lo humano, ¿no? O sea, del drama de los personajes, de lo que están viviendo los personajes. Entonces, ¿cómo no partir de las vivencias personales, de lo que a ti te remite la secuencia, lo que a mí, de cómo plantearla, de las películas que yo he visto donde tocan temas similares, en las que a lo largo de la soft play así empiezo a ver que tienen que ver? Entonces digo, no, mirá qué interesante cómo tratan este tema en esta película, cómo muchas cosas suceden fuera de cuadro, en off, y a partir de esos elementos que yo puedo notar en otras películas y reflexiono a lo largo del proceso para generar un lenguaje, pues se genera este diálogo que para mí es de lo más lindo de la colaboración, cuando está buena la colaboración, porque hay veces que no fluye tanto, pero en general fluye y está padre. Si te escogieron como fotógrafo, supongo que es un poco es por algo, ¿no? Por eso, claro, ¿no? Uno quiere creer. Entonces, yo pongo mucho de mí y siempre les digo, o sea, si no quieres, o sea, tú pon una línea. Si no te parece una secuencia o esto que te estoy diciendo en la secuencia, listo. Pero yo, o sea, a veces es como, yo siento que este personaje se cae en el tercer acto porque como que empieza a aparecer más el otro y te desconcentra de eso y esta situación te olvidas y nada, y es mi parecer, yo qué sé, no sé, a mí... No, yo pienso, y muchas veces no he dicho las cosas, porque a esto llegué de no decirlo, digo, siempre fui medio metiche, la verdad, pero después hay veces que dije, no, ya, voy a hacer ruido y así, y después veo que no quedó bien esa secuencia por no haberlo dicho, y digo, soy un pendejo, hubiera dicho, sí, o sea, hubiera levantado la mano, al menos, o sea, claro, y al menos me hubieran dicho, ¿sabes qué, Bruno? No, gracias, pero no, la vamos a hacer de otra forma, y bueno, quedará bien, mal, regular, ya es otra cosa. Pero la sensación de lo podría haber dicho y no lo dije y no quedó tan bien, es fatal, sí, es malísimo. Al final se trata un poco de eso, de la colaboración, porque, sí, o sea, qué mejor que tener dos mentes inteligentes opinando en algo que una sola o 4 versus 2 o lo que sea. Entonces siempre, si están todos alineados haciendo el mismo proyecto, película, lo que sea, sin duda
va en la misma dirección. Ahora, si cada quien quiere hacer sus cosas y destacar de otra manera, no. Sí, no, y ahí es muy importante, pues esto que hablábamos antes, como de la humildad y de echarse un pasito para atrás y que no, porque si mañosamente empiezas a intervenir para que solo la luz y la foto luzca, pues ahí Ya, otra cosa. es un tiro en el pie, porque pues estás atentando contra la labor máxima de todos, que es que la película esté buena, Sí. ¿no? Y que la foto esté buena o el vestuario esté bueno. O sea, los elementos en particular no sirven para nada. Nadie ve los elementos, la gente ve historias de personajes, ¿no? Sí, totalmente. Digo, igual yo digo esto, pero me clavo cabrón, o sea, y de que la luz, o sea, cuando está demasiado dura, pues le pongo difusión, o sea, sí trabajo muchísimo la luz, o sea, de hecho a veces digo como debería dar un paso atrás, o sea, Un pasito. esto que yo digo también me lo digo a mí, Sí, ¿no? sí. No, pero yo creo que todos somos seres dualistas. Yo digo, o sea, como que uno dice algo y lo ideal, pero igual uno tiene que, o sea, uno tiene que buscar un balance entre sí y otro. Pero sabes que hay una cosa que escuché una vez que no sé si es verdad, a ver si tú lo has escuchado. Escuché una explicación de alguien, no sé de quién, que decía, director de fotografía es el güey que ilumina, encuadra, que hace todas esas cosas que hace el cinematógrafo, es el que hace todo eso, pero a la vez se involucra con la emoción, con los personajes, con las cosas, y como que sí se permea un poquito más hacia el director y actúa más como mano derecha. ¿Eso tienes algún sentido? O sea, ¿tú has escuchado la diferencia entre los dos términos? No, yo lo entendía más como sinónimos, pero me gusta la distinción. Es O sea, romántica, sí. digo, y hay veces que soy esa versión Sí, eres más este y tranqui, este, ¿no? sí. Porque no te puedes involucrar siempre. Sí. Y también, digo, no sé, por ejemplo, ahora estoy haciendo un comercial que es muy interesante porque es con pantallas, en Virtual Production, ¿no? Súper interesante el proceso. Pero ya, también es un comercial en donde la creatividad ya existe, donde pues, no voy yo a decir como, no, y si mejor el personaje en vez de ir a tal, va a tal. No, bueno, o sea, son otras personas que deciden eso. Sí. Tampoco soy inmenso. Y ya no puedes cambiar todo el universo porque No, y ya, es algo que está hecho. que aunque hiciera todo mi esfuerzo humano por cambiar, pues no cambiaría. O sea, uno elige sus batallas, Sí, ¿no? totalmente. O ves que el director pues está súper cerrado y está esa secuencia súper importante para él porque representa no sé, la muerte de su primo, tal, pues ya está. O sea, no, ni te metas en ese vals porque, pues... Oye, vamos a tocar un poquito de eso, cómo funciona la pre de un virtual production así, para hacer la foto. Muy interesante, la verdad es mi primer proyecto. Tiene mucho trabajo de pre, la verdad, mucho más de lo que uno haría en cualquier comercial. Porque como estás generando los mundos en Unreal, ¿no? O sea, hay dos formas básicamente. Hay una que es en Unreal, como Seas of Flow, ¿no? O sea, en ese programa en donde tú puedes manipular, puedes poner montañas, dinosaurios, casas, lo que quieras, y eliges la perspectiva, ¿no? Entonces, o es como con videos o fotos que tú haces. O sea, Ajá, que pueden tú lo hacer- haces como de cero. Sí, o sea, una foto, un fondo en donde casi no se mueve, o un videíto muy simple de un lago que tal. Cuando no hay mucho movimiento de cámara. Exacto, sí. O dices, es un coche que va avanzando y entonces filmas esa calle a muchas cámaras y después lo pegan en la pantalla y eso pues, también funciona muy bien. Ahora el que yo estoy haciendo es en Unreal y estamos generando mundos. Estamos haciendo el desierto, Ámsterdam y... ¿La ciudad? Sí. Por la calle. No, la ciudad Ajá. y Monterrey de los 90s. Entonces es muy interesante porque empiezas a tener juntas, ¿no? Con los diseñadores. A ver, nosotros nos imaginamos una calle así, con esta fuga. Bueno, a ver, me late, pero siento que el remate está muy cerca. A ver, agrégale una cuadra. Y así empiezas a generar un mundo. Está padre, ¿no? El adoquín está raro porque, tiene un grado de dificultad porque uno usualmente llega a una locación y ahí mismo quizá te das cuenta de si algo funciona o algo no, pero de cero es difícil crear un mundo, la verdad, y que tenga coherencia. No sé, yo por ejemplo ayer les decía, bueno, pero no sé, quizá una caca de perro, o sea, hay que poner unas hojas en el piso, un graffiti, no sé, como algún elemento que te dé un poco más de realidad, ¿no? Bueno, y eso es toda la pre, después tienes sesiones de iluminación virtual. ¿Dónde quieres tener el sol? ¿En qué momento del día? Si más cálido, más frío, en qué posición, cuando volteas la cámara y giras el fondo te va a funcionar o no. Después está padre porque tienes mucha libertad, puedes poner el sol donde quieras,
las sombras te gustan o no, puedes matizarlas. Interesante eso. Y hay una sesión entera que es de iluminación, por ejemplo. Y después ya vas llevando todo ese proceso y después la filmación, pues si tenemos una nueva sesión el martes, te cuento cómo funciona, porque todavía no la he tenido. Claro, ya te vas a dar el madrazo. Sí. Pero espérate, cuando tú tienes todo este tema del sol, ¿cómo funciona el posicionamiento y cuánta cantidad de luces para que se vea natural eso? O sea, porque tienes que hacer el sol con una luz, ¿no? Claro, todo esto es en las pantallas, ¿no? Después tienes que empatar esa luz que generaste en los personajes. ¿Y qué tan trabajoso es eso? Eso es difícil, sí. O sea, a ver, es más fácil que hacerlo con green screen y blue screen, porque pues acá lo estás viendo, ¿no? Sí. Entonces es un poco más fácil de empatar. Pero en general siempre empatar luces es una dificultad media alta en fotografía, sí, ¿no? Entonces, y porque detallecitos, ¿no? Porque emular la bóveda celeste pues es muy difícil, o sea, pues ya tiene esa dificultad porque pues hay luces que vienen de todos lados en la realidad. Sí. De hecho, el ejercicio fotográfico muchas veces es quitar las luces. Es decir, a ver, tengo toda esta ventana, cortamos la mitad porque es demasiada luz y dejamos como más focalizada. En un foro, en un estudio, el ejercicio es inverso. Tienes que recrear esa cantidad de luz que viene de todos lados, sí, en la atmósfera. Entonces, ¿cómo carajo se recrea el sol y todo el reflejo del cielo azul? Y pues tienes que hacer una fuente muy grande. Tienes el mismo problema con lo que yo llamo la pesadilla del fotógrafo, que es cuando se te hace la noche y no terminaste una secuencia de día. Y es como fingir el día. Night for day. Para mí es pesadillesco. Cada vez menos. La última vez que me pasó, hace una semana y media, la viví con un poquito más de gracia. Pero me pregunto si eso es agarrar una fuente gigante y hacerle 1000 rebotes. Y digamos que un poco así, solo que pues lo que pasa también es que las cámaras ven todo. Entonces, o sea, si tú partes de eso, está bien, pero pues te quedó fea la luz. Porque pues, el chiste es que, claro, que tenga una intención y que esté más marcada de un lado que del otro. Entonces, pues sí, puedes estallar luces por todos lados y ponerle rebotes y difusiones y se va a ver bien, se va a ver realista. Claro, pero el chiste es que se vea padre. Además, estás haciendo realista. Algo que es normal para que se vea artificial, pero igual que se vea natural. Claro, yo siempre digo que es la peor situación porque haces mucho esfuerzo para llegar a la base. O sea, lo que naturalmente tendrías con el día, que a partir de eso iluminarías. Entonces es trabajo, luces, para que se vea ok. Y a partir de eso, pues ya, bueno, que tenga onda, un negativo, pero se te pasa el negativo, entonces le subes un poco la luz y se empieza a notar, y le subes el ISO, y empiezas a moverle a todo, a ver hasta qué punto jala. Oye, ¿y cómo funciona? Luego lo logras eventualmente, pero... ¿Cuánto tiempo te puedes llevar en iluminar con ese Virtual Production? Bueno, es una sesión entera. Hay un pre-light. En Virtual Production, a huevo, sí, hay pre-light. Sí, claro. Sí, porque si no, no te da tiempo. Eso puede ser 6 horas, 8 horas. No, porque además se necesita mucho tiempo, o sea, con los chicos lo que estamos haciendo ellos llegan a montar las pantallas. Entonces, después de eso, llega staff y empieza a montar. Más o menos unas, 7, 9 horas de montaje. Porque hay un montón de sky panels, hay que hacer una softbox, así. Claro. Y a partir de eso llegamos y empiezo a ajustar luces, y justo ajustar con respecto al fondo. Y después hay un proceso bastante largo que es ajustar, o sea, la cámara tiene un sensor que le montan para que el paralaje de la cámara con respecto al fondo tenga sentido. Sí. O sea, cambia la perspectiva con respecto a qué lente, desde qué posición y cómo se mueve la cámara. Cambia ese fondo. Sí. O sea, no es diferente a una foto fija, claro, sino que esto va cambiando y se mueve y así. Pero eso pues, son sensores que se montan en el techo o en el piso que de alguna forma ven la cámara o la cámara ve esos sensores, como una cámara infrarroja que se le monta a la cámara para que el programa, el software, entienda en qué posición está la cámara y por lo tanto cómo adecúa la pantalla. ¿Y cuántos lentes distintos puedes usar ahí? O sea, porque le tienes que poner sí, pero no es un pedo porque si el software no tiene ese lente. Bueno, sí, pero o sea, por lo que me han dicho, tienen casi todos. Sí. Y otra cosita técnica,
ahí cómo funciona la apertura. Tienes que tener una apertura de 4 aproximada, porque No, puedes poner la que quieras. Lo que pasa también es que no puedes enfocar la pantalla. Porque genera moaré. puntitos. Sí, se ven los puntitos y da moaré. Entonces, pues son como justo pequeñas dificultades que tiene, pero al mismo tiempo es increíble. O sea, estás filmando en distintos lugares del mundo en un mismo día, ¿no? Segundo, sí. Digo, no sé, ya te contaré en qué tal me va. Ya, sí, te voy a preguntar. Yo siento que para ciertas cosas funciona muy bien, o sea, pero cuando el foco es el paisaje, por ejemplo, pues no funciona. Claro, pero es que igual es raro porque si tú tienes al personaje, vamos a suponer que tienes un F4, la pantalla está a 4 metros y eso tiene que estar fuera de foco respectivamente con el F4 del lente, ¿no? O sea, todo eso el software lo va variando. Sí, también tú puedes modificar el sharpness de la imagen y puedes dar la sensación que está más fuera de foco. Qué ¿sabes? curioso eso, y hay un universo entero ahí. Un universo que siento que llegó para quedarse, ¿eh? Sí. O sea, creo que sí hay que... ¿Tú no viste la última de John Wick? No. Hay una secuencia en el Champs-Élysées en Francia, en París, y todo lo hicieron con Virtual Production, y es los autos dando vueltas en el arco ese del triunfo, no sé cómo se llama. Güey, y yo sí me di cuenta cuando lo ves y dices que hay algo raro, esto es como un green screen, no sé qué, pero claro, ves como todo está pasando y hay profundidad y dices, güey, debe ser un Virtual Production. Después lo googleé y sí es así, pero fue impresionante cómo recrearon, quién sabe qué tamaño era el foro y cuántas pantallas, y te das cuenta que tienen la posibilidad de filmar en el Arco del Triunfo, en París, lo que sea, por un quinto del precio y no tienes que viajar y no tienes que moverte y no es un pedo los horarios. Entonces, No, yo creo que sí es una tecnología que sigue en evolución, o sea, todavía tiene bemoles, pero que sí llegó para Bien. quedarse. No creo que siempre funcione, o sea, si vas a hacer una película entera o una secuencia entera que sucede en el desierto, ya es mejor ir al desierto y nada te va a dar la realidad, la textura, no sé, como que, pues... acá todo el tiempo te tienes que estar cuidando. Hay cositas. También me dijeron que la desaforar. cámara- También, si quieres hacer esto para reaccionar, no puedes, ya no hay pantalla. sí, me ¿sabes? dijeron que eso, que los movimientos de cámara no pueden ser muy rápidos Sí, también eso. por el delay, ¿no? Sí, tiene delay y pues tienes cierto cuadro. Tienes un cuadrado y no puedes voltear al otro lado. ¿no? exacto. Entonces, ya empezando por ahí, pues... Oye, Bruno, entonces para cerrar, ¿por qué no nos recomiendas una peli que la foto te pareció increíble? A ver, una que haya visto últimamente. Sí, últimamente. Bueno, o sea, creo que One Battle After Another es espectacular. A mí en general las películas de Paul Thomas Anderson me encanta la foto y esta me parece buenísima. Me encanta la foto porque está toda cochina también. O sea, como que... Cruda. Es cruda, la cámara luego se mueve medio gacho, luego las altas están mega voladas. Sí. Digo, está filmada en Vistavillo, Hermoso, todo. Pero al mismo tiempo es muy radical. Y eso me parece que está muy bueno. Y para mí hay como que tender un poquito más hacia eso. O sea, creo que... O sea, me pasa y nos pasa a todos en México y... Creo que en México nos pasa bastante, en Latinoamérica, en ciertos lugares y en el mundo, que luego nos volvemos muy preciosistas. Lo que te decía, de que la luz perfecta y 1000 difusiones, así. Y yo también las pongo, o sea... tampoco es que no lo haga, pero me parece que hay que tratar de ser un poquito más radicales y como no preocuparse tanto. Y siento que justo esta de Paul Thomas Anderson tiene eso. O sea, se ve bien, pero no se ve tan bien. O sea, como que Sí. el foco, la importancia está puesta en los personajes, en la historia y no tanto en que la imagen te robe un suspiro, ¿no? Y que digas, wow, ¿qué es eso?